En esta ocasión vamos a hablar sobre la enfermedad de úlcera péptica. En primer lugar, vamos a conocer qué es lo que es el diagnóstico de esta enfermedad. Tenemos que el diagnóstico correspondiente a una gastritis, llámese crónica o aguda, está asociada a la bacteria Helicobacter pylori. En este caso es un tipo de gastritis el que va a ir formando la enfermedad. Esta es la forma más frecuente de inflamación crónica en el estómago. Esto tenemos que tener en cuenta que si no es tratada a tiempo, puede ser una bacteria muy resistente y persistente en lo que es el estómago. Y puede ocasionar muchas consecuencias en la mucosa gástrica y con el tiempo puede ocasionar complicaciones más graves que podemos mencionar como úlcera péptica. Con el tiempo puede ocasionar también metaplasia intestinal, adenocarcinoma, el doctor escaso y incluso también linfoma mal. Podemos decir que los elementos histológicos de esto, prácticamente en el diagnóstico de la histología de la gastritis crónica, podemos decir que esta se va a identificar de varias alteraciones a nivel gástrico para que nos permita un diagnóstico certero. En este caso, las principales respuestas que va a haber en este sistema, podemos mencionar que están los neutrófilos, perdón. En este caso, estos se van a encontrar infiltrando en el epitelio y la lámina propia de dicho órgano. También su presencia intraepitelial se va a considerar un marcador de inflamación activa. También podemos mencionar que hay accesos críticos que en esta forma están formados por una acumulación de los neutrófilos, que en este caso ya se habían mencionado, dentro de las luces de las glándulas. También podemos mencionar que hay células plasmáticas, linfocitos también que están eh, actuando a este nivel, que estos son muy abundantes en la lámina propia. Y también esto va a estar informando, nos va a estar prácticamente categorizando que hay una inflamación crónica persistente en la mucosa gástrica. También podemos decir que vamos a agregar que hay linfoides de células agregantes, en este caso vamos a decir que están formados por los tejidos linfoides y que estos van a estar asociados a mucosa mal, que puede transformarse en un linfoma en casos avanzados si este no se va a tratar o no se medica a tiempo, o no se ha diagnosticado a tiempo antes que pasen estas consecuencias. Estos hallazgos que estamos mencionando es un conjunto y nos va a confirmar la gastritis crónica de origen infeccioso por la bacteria Helicobacter pylori. También vamos a poder decir que vamos a preguntarnos qué es la gastritis. Pues vamos a decir que la gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago. Cabe recalcar lo que hemos mencionado anteriormente, que si hay infiltración de neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas, y que van a estar actuando en el nivel de la mucosa del estómago. Este va a estar caracterizado por la infiltración de una célula inflamatoria, que ya la mencionamos, y alteraciones estructurales del epitelio gástrico. Y en esto podemos decir que puede haber, como dije anteriormente al principio, que puede existir gastritis aguda como gastritis crónica. En este caso, la gastritis aguda, vamos a decir que es de evolución muy corta, y esta va a producir agresiones directas en la mucosa gástrica. Y esto puede mencionar que algunos ejemplos podemos decir que está sucediendo aquí es como el alcohol, los fármacos, que a veces hay gente que se toma fármacos innecesarios y eso daña lo que es la mucosa gástrica y provoca cierta inflamación. Y podemos mencionar también en las situaciones de estrés, que a veces podemos decir que el estrés no es muy dañino, pero igual tiene influencia para que haya una alteración en la mucosa gástrica. Podemos decir que las crónicas también podemos decir que esta es una evolución prolongada de una inflamación severa, y esta es la más frecuente generalmente
va a estar causada por una bacteria que se llama Helicobacter pylori y es autoinmune o autoinmunidad. Puede ser que no hay prácticamente defensa para esta bacteria, a menos que se combate o se diagnostique a tiempo. El término gastritis podemos mencionar que es cuando hay evidencia histológica de inflamación, mientras que el término gastropatía, que son dos cosas muy diferentes, esta se va a referir a lesiones de la mucosa sin infiltración e inflamación importante. Tenemos la clasificación de la gastritis y sus causas. Ya dijimos que está la gastritis aguda, que es causada por el alcohol, el tabaco, los fármacos, vamos a decir, los AINES. En este caso tenemos lo que es la ibuprofeno, que es un fármaco muy conocido por todo el mundo, o la aspirina también, que mucha gente se la toma como que es dulce y al final de cuentas no. Hay consecuencias a nivel gástrico y la gente sigue usando este tipo de pastilla que al final de cuentas no tiene un control o no hay un control específico para la esto. Vamos a decir que las quimioterapias, también las radioterapias pueden estar afectando lo que es la mucosa. Tenemos decir que están asociadas a situaciones de estrés fisiológico severo. Puede ser también quemaduras, extensas en el nivel gástrico, en la mucosa gástrica. Pues en este caso sería la enfermedad de Curly o úlcera de Curly. Se conoce cuando son quemaduras extensas. También tenemos que traumatismo, cirugías, enfermedades intracraniales, entre otros. También su patogenia podemos mencionar que su relación con la isquemia mucosa, hay aumento de secreción ácida y disminución de las defensas locales debido a la infiltración de dicho componente. Tenemos lo que es la gastritis crónica, que es un caso prácticamente de una bacteria que el que está actuando a este nivel no va a ser ni el alcohol, ni el cigarro, ni los medicamentos, sino que prácticamente va a ser una bacteria que el cual ya conocemos, que es la Helicobacter pylori. Es la más frecuente en este tipo de infecciones y sobre todo esta se va a localizar en lo que es el antro gástrico del estómago y puede evolucionar a gastritis atrófica y predisponer a cáncer gástrico. En los casos más severos podemos decir que también hay linfomas a nivel del estómago, el cual es muy severo. Tenemos que son autoinmunes, que en este caso está relacionado con los anticuerpos contra las células parietales y un factor intrínseco. Este se va a localizar en el cuerpo y en el fondo del estómago, produciendo así clorhidria y deficiencia de vitamina B12 por la alteración de la mucosa. Esta no se va a absorber de manera adecuada y al final va a causar una anemia perniciosa y puede causar muchos problemas. Tenemos la química mecánica, que en este caso sería por el flujo biliar crónico que está pasando de un lado a otro por una sonda. Probablemente muchas veces pasa por una zona nasogástrica o radiación de dicha. La asociación de enfermedades sistémicas también tiene mucho que ver en este sentido, pero en este caso podemos poner un ejemplo como la enfermedad de Crohn. Y tenemos otras muy raras, como ejemplo, que sería la eosinofilias o linfocíticas, que en este caso son diferentes, causadas ya por alergia o parásitos, y la linfocítica sería por